Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos y regalarnos de su tiempo para el análisis de esos temas relevantes a nivel nacional e internacional. Es un gusto acompañarles junto a Julieta Lamonti. ¿Cómo estás? Sandy, muy buena noche para ti, por supuesto, buena noche para usted ahí en casa. Acá, completamente en vivo por TN23 y su programa de análisis a la medida. Tres temas, como siempre, bastante impactantes dentro de lo que es la coyuntura nacional. Y empecemos a ver el primero, que tiene que ver la relación entre Guatemala, obviamente Estados Unidos, pero el posible tráfico de algunas otras cuestiones que no son tan buenas. Iniciamos entonces con estos operativos transnacionales. Seguimiento a la investigación por tráfico de armas de fuego y municiones desde Estados Unidos hacia Guatemala. La Fiscalía contra Delitos Transnacionales, en coordinación con agencias de investigaciones de los Estados Unidos, en conjunto con oficiales de la Policía Nacional Civil, realizaron de forma simultánea 3 allanamientos en Guatemala y Estados Unidos. Las diligencias se llevaron a cabo en el municipio de Villanueva y Mixco, mientras que en Estados Unidos se realizaron en Dakota del Sur. En el inmueble, ubicado en Villanueva, en la zona 3, en la colonia Solidarista 4, no se encontró a alguna persona. Sin embargo, se recabó evidencia importante que será analizada por los investigadores. Y es que pues precisamente observamos acá a nuestra llegada que se encuentran pues señales de que pues la fuerza pues prevaleció al ingreso a pues a este inmueble. Se encuentran incluso algunos pedazos de concreto tirados, esto pues porque pues se tuvo que utilizar la fuerza para poder ingresar al inmueble, luego de que pues en repetidas ocasiones las autoridades competentes, en este caso fiscales del Ministerio Público y Policía Nacional Civil, llamaran, pero nadie atendía el llamado. Es decir, no abrían la puerta y fue necesario pues utilizar la fuerza. Creo que es importante para iniciar este análisis recordar 2 o 3 datos interesantes, Sandy. Número 1, dentro de los delitos transnacionales más cometidos, no solo en Guatemala, sino que en el mundo, en primer lugar, el tráfico de estupefacientes. Segundo lugar, el tráfico o trata de personas. Tercer lugar, el tráfico de armas, y aquí lo estamos viendo. Y otra cosa que creo que es importante definir antes de empezar cualquier análisis: un delito transnacional es aquel que se comete por estructuras organizadas que no conocen fronteras, que pueden operar en 2, 3, 4, 5, 10 países a la vez y que tienen toda la capacidad operativa, logística, monetaria y de armas también, pues obviamente para poder violentar y evadir cualquier control de las autoridades de los distintos países en donde ellos operan. Así es, Julio. Yo creo que es importante que se puedan unificar esfuerzos para poder llevar a cabo operativos como estos. Recordemos que ya se han llevado a cabo operativos de manera conjunta con otros países, con El Salvador y Honduras se realizó de hecho hace unos meses, y también pues en búsqueda de desarticular esas estructuras que están operando utilizando estos países para poder funcionar. En este caso, Estados Unidos se une con Guatemala para poder entonces desarticular estructuras que generan un peligro también, Julio, y que antes de que se vayan fortaleciendo más es necesario poderlas controlar. Eso es correcto. Ahora pregunto, en uno de estos inmuebles aquí ubicado en Guatemala, pues se ingresó por la fuerza, se encontraron seguramente evidencias que fueron seguramente recabadas por el MP y secuestradas, como se le llama en el término legal, pero no se encontraron a las personas. Y entonces aquí la pregunta es, ¿o realmente tuvieron esa suerte de no estar en ese momento, lo cual parece demasiado casual, o todavía se sigue dando fuga de información para advertir y alertar a las personas antes de los allanamientos? Y esta parte es delicada, Julio, la fuga de información, porque imagínate, los operativos que ha desarrollado Estados Unidos y Guatemala, en especial en el tema de Estados Unidos, por la forma en la que tienen ellos de desarrollar los mismos, tienen ciertos parámetros y cierto grado de confidencialidad. La forma en que lo hacen es, pues, genera ese tipo de seguridad para lograr los objetivos, pero entonces no sabemos qué fue lo que pudo haber pasado aquí, porque siempre han tenido resultados pues muy buenos, logrado varias capturas, pero aquí genera mucha desconfianza, Julio. Puede ser permeable, puede ser corruptible, puede ser vulnerable, y hoy pues eso habrá que tenerlo como una nueva línea de investigación. Permíteme presentar, por favor, algunos datos, Sandy, para que usted allá en casa tenga parte de este análisis de manera más concreta. Fue desarrollado, tal y como lo decíamos al principio de esta nota, este operativo de carácter transnacional en coordinación entre el Ministerio Público y la Agencia de Estados Unidos para una investigación de tráfico de armas en el país del norte hacia Guatemala.
En Guatemala, los allanamientos que fueron desarrollados por esta Fiscalía de Delitos Transnacionales con apoyo de la PNC en Misco y Villanueva tuvieron algunos resultados, pero también hay que decirlo, no los que se esperaba. En Estados Unidos realizaron también acciones similares por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de Dakota del Sur. La investigación detalla, imagínate tú, Sandy, que se habría enviado por medio de una encomienda armamento de grueso calibre, por increíble que esto parezca, y municiones que fueron localizadas en las bodegas de la portuaria Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zabal en enero del 2021. Entonces, la pregunta es, ¿aquí el tráfico de armas es de nuestros países hacia Estados Unidos y viceversa? Evidentemente es de Estados Unidos hacia nuestras naciones, pero hay que analizar. ¿Y para qué esas armas? Definitivamente no para una situación legal, sino que para nutrir lo que es el narcotráfico, para nutrir lo que es las estructuras de las pandillas y para nutrir pues algunos otros tipos de intereses. No sé, porque recuérdate que el narcotráfico vende armas a las mismas pandillas y seguramente hará lo mismo con los tratantes de personas y otras cosas. Quiere decir que aquí hay una cuestión que es dramática. ¿Cuántas armas realmente habrán en Guatemala no registradas? Esa es una muy buena pregunta, Julio. Realmente, Así es. ¿Y cuántas de estas pues están utilizándose para el crimen organizado? Porque entonces, si no las registras, un motivo tiene que existir. Es correcto, Sandy. Es muy complicado, Julio, pero sobre todo imagínate, ¿cuántos viajes habrán hecho o cuántas encomiendas habrán enviado? Previas, ¿no? Exactamente, porque no es que a la primera los encontraron. Para montar este tipo de operativo, Julio, un seguimiento. Tuvo que dar exactamente ese seguimiento previo para llegar entonces a este punto de la investigación, de poder unificar los esfuerzos y poder girar las órdenes de detenciones también. Es increíble. ¿Qué tan fuerte es esta estructura para que se tenga que organizar un operativo transnacional? También esto es de prestarle atención. Es una estructura evidentemente fuerte y la pregunta aquí, fíjate que debería de ser precisamente muchas de las que tú hacías. ¿Cuántas veces más habrían operado? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuántos años? ¿Y cuántas armas lograron introducir a Guatemala? ¿Y cuántas otras estructuras de este tipo están operando en nuestro país? Porque no creas que es la única. Es decir, las armas, por ejemplo, para el tema de los distintos cárteles del narcotráfico, van a venir de distintos proveedores también. Y esto es una situación dramática. Los registros oficiales, fíjate, Sandy, de lo que es la DIGECAM aquí en Guatemala, dan cuenta oficial de que tenemos alrededor de 600,000 armas, para poner un número redondo, registradas. Pero el subregistro llega fácilmente a 1.500.000 armas no registradas, que este es un tema de una estimación. Pero estoy seguro que de pronto pudiera ser muchísimo mayor. Lo malo con este tipo de armamento es que se utiliza precisamente día con día en las calles de Guatemala para cometer hechos delictivos, para el trasiego de drogas, para la trata de personas y sobre todo para el asesinato, el sicariato y quitarle la vida a muchos guatemaltecos. Totalmente, Julio. Hay que prestar atención también a otra situación y es en cuanto a el recibo de las encomiendas. Claro. ¿Cuántas personas pueden estar más involucradas en recogerlas? ¿Habrá algún tipo de corrupción en cuanto al lugar donde llega también esta encomienda? Porque imagínate, lo detectaron en esa ocasión, pero ¿y si pasó otras veces? ¿Y si cumplió su objetivo de llegar a su destinatario final? Que seguro lo hizo. Entonces expliquemos este hecho de la siguiente manera. Te das cuenta que en la lucha del narcotráfico, Estados Unidos, por ejemplo, viene y reclama mucho a los países latinoamericanos el hecho de la existencia de cárteles y el combate al narcotráfico. Pero así como hay cárteles en Latinoamérica, tienen que haber cárteles allá. ¿Por qué? Porque si no, no hubiese un destino. ¿A quién se los mandas desde estos países latinoamericanos? Lo mismo pasa con estas estructuras de carácter transnacional que tienen bien enquistadas y bien enraizadas en Estados Unidos, pues la forma de operar. Esto quiere decir que también allá tienen que haber autoridades de migración o de cualquier otra dependencia que puedan permitir el ingreso y el egreso de este tipo de hechos ilícitos y este tipo de armamentos, por ejemplo, hacia nuestros países. Y obviamente aquí las líneas de investigación también tendrán que seguirse a si este no es el primer cargamento que ha ingresado, que seguramente no lo es, de esta estructura que se trató de desintegrar el día de hoy. Entonces, ¿quiénes les permitían esto? ¿O acaso no hay algún tipo de revisión? ¿O acaso no hay algún tipo de escáner? ¿No hay tecnología? ¿Qué es lo que pasa? Ojo con eso. Totalmente. ¿Qué te parece si mostramos los datos de cuáles fueron los resultados de estos operativos? Claro que sí, Sandy, y es que esto es muy importante. Los datos, precisamente aquí los tiene usted en pantalla. Los resultados dicen que fueron secuestrados teléfonos celulares, tarjetas de memoria SIM, memorias USB y tarjetas micro SD.
También se emitió orden de aprehensión en contra de un hombre por los delitos de importación ilegal de armas de fuego e importación ilegal de municiones. La persona con orden de captura en Guatemala fue detenida en Estados Unidos, lugar donde es acusado de los delitos de mentir de forma federal, tránsito interestatal de armas de fuego y también de la compra de armas de fuego en nombre propio para ser utilizadas por otras personas, Sandy. Esas acusaciones las deberá enfrentar en Estados Unidos y posteriormente ser trasladado a Guatemala para ejecutarse la orden de aprehensión en su contra. Esto porque esta persona que fue capturada ya en Estados Unidos, donde el operativo sí fue exitoso en cuanto a la captura de la persona, que ahí entonces hay que ver porque ahí sí fue exitoso y en Guatemala no, es de origen guatemalteco. Bueno, entonces mira que son estructuras donde están ya involucrados los guatemaltecos y que están operando día con día seguramente en ese país del norte también. Julio, a ver, ¿qué Sandy crees que falló en estos operativos? Es decir, Estados Unidos logra su objetivo de capturar lo logró muy bien. Guatemala, pues hay incautaciones, pero no hay detenciones. ¿Cuál fue la debilidad del operativo? ¿Cómo lo ves tú como especialista de seguridad? Sabes, Andy, creo que aquí pasó lo que ha sucedido en otras muchas ocasiones. Es decir, cuando tú sigues una línea de investigación, involucras, por ejemplo, a las instituciones delegadas para esto. Me refiero al Ministerio Público en la dirección de la investigación de la mano con la Policía Nacional Civil. Tienes que tener la certeza de que cuando vas a girar como fiscal del Ministerio Público una solicitud a un juez, porque tiene que ser autorizado por un juez para que se dé un allanamiento y obviamente para que se dé una orden de aprehensión en todos estos lugares por donde va a pasar, que es decir, del Ministerio Público hacia el organismo judicial, a un juzgado específico con todos los trabajadores de ahí, y después regresa al Ministerio Público y se traslada a la Policía Nacional Civil, donde obviamente se da la orden para que mañana, por ejemplo, a las 6 a.m. se realice un allanamiento en tal lugar. Hay 3 lugares que son permeables en donde una sola persona basta para que haya tomado una foto de escáner, una fotocopia o algo de la orden de aprehensión y esté ligada o vinculada con estos delincuentes y se las haga llegar y les diga mañana van a ejecutar allanamientos y simplemente la gente se va. Eso es lo que pasó y no hay ninguna otra explicación, porque si le das un seguimiento de tanto tiempo y te falla a última hora lo que pretendes hacer es porque alguien dio la información de que se iba a ejecutar el mismo. Fuga de información, entonces la investigación ahí debe seguir, Julio, porque tienen que terminar lo que se ha iniciado. En este caso, ¿cómo sería el procedimiento? Porque aquí ya creaste una alerta, es decir, ellos ya saben que los andan buscando. Sí, aquí entonces ahora la situación se complica. ¿Por qué? Porque recordemos que estas estructuras no son pequeñas, son macroestructuras. Y entonces, como ya creaste, como tú bien dices, la alerta, esta gente que ya está sobre aviso en los lugares donde operaba, porque tampoco tenemos que ser tan ilusos de que son solo estos 2 inmuebles, sino que tienen que haber más sitios en donde las almacenan, en donde están las municiones, en donde las trasladan, cuál es el transporte específico, carros, camiones, qué es lo que ellos utilizan. Todo esto ya está sobre alerta y todo esto empezó desde el mismo momento en que se empezó a correr esta noticia a desaparecer la evidencia o a dispersarse. Entonces quiere decir que ahora la investigación por parte de las autoridades guatemaltecas del sector justicia va a ser todavía mucho más complicada. Pero bueno, aquí hay otra situación que puede revertir esto, y es el hecho de que sí haya tenido lugar y se haya efectuado de manera efectiva la aprehensión del guatemalteco allá en el estado de Dakota, para que entonces pueda brindar la información de cómo está estructurada esta mega estructura transnacional de tráfico de armas y de municiones aquí en Guatemala. Efectivamente. Es muy importante recalcar estos puntos y sobre todo, Julio, en cuál es el seguimiento también. Después de un operativo, sí, me imagino que viene la evaluación de lo ejecutado. Es correcto, Sandy. Y aquí verificar entonces cuáles fueron los puntos de falla y poder fortalecer, poder investigar y poder darle seguimiento. A nivel interno también se debe hacer esta situación. Es decir, si se dio algún tipo de fuga de información, no tendría que quedarse solo con que alguien pasó la información, hay que averiguar quién fue. Identificarlo. Hay que averiguar quién fue. Es un gran peligro porque si ya pasó en esta ocasión, significa que ha pasado otras veces y que va a seguir pasando. La pregunta es, ¿será que esa persona que pasó la información está en la policía,
nacional civil, en el Ministerio Público o en el organismo judicial. O peor aún, estas estructuras transnacionales de crimen organizado que cuentan con una capacidad dineraria enorme, tendrán agentes ubicados en cada una de estas instituciones, que es por donde más, cuando tú miras las situaciones de los hechos delictivos que se cometen de manera transnacional, es la probabilidad más sustentable en este instante, porque tienen la capacidad de comprar las voluntades. Y fíjate cómo es esto, y uno puede decir, no, pero si en esas instituciones todas las personas han estudiado de alguna manera, estos investigadores tienen cursos especializados, pero si hasta Jesús tuvo un Judas, es decir, alguien que traicionó, imagínate tú, en un grupo de personas, hasta el sector justicia, ¿cuánto no más puede haber alguien que se corrompa por dinero? Bueno, este ha sido el resultado de este operativo transnacional. Veremos cuál es el desarrollo, si existirá una segunda fase, qué van a hacer las autoridades para lograr entonces con la desarticulación de esta estructura que opera de manera internacional. ¿Hacemos una pausa? Me parece bien, vamos a la pausa, Sandy. Cuando regresemos seguiremos con los análisis aquí por TN23 y su programa A la Medida. El primer lote de vacunas adquiridas por el mecanismo COVAX de 81.600 dosis de la vacuna AstraZeneca ya se encuentra en Guatemala y se aplicará al personal de salud que trabaja en primera línea, todos pertenecientes a la fase 1 del esquema de vacunación. Estamos muy satisfechos, sabemos que vamos ya en la marcha y esperamos no detenernos en este proceso. Estamos agradeciendo a los países amigos que han colaborado en todo esto, al proceso de la plataforma COVAX, que a través de la OPS, OMS y UNICEF a nivel mundial se está dando no solamente el apoyo para que Guatemala pueda tener la vacuna en cantidades necesarias para la población, sino también la asistencia técnica permanente que se requiere para ir trabajando en este proceso que es nuevo para todo el mundo y nuevo para Guatemala también. Las 81.600 dosis se suman a las 5.000 que fueron donadas por el gobierno de Israel y a las 200.000 donadas por el gobierno de India. Según la ministra de Salud, Amelia Flores, Guatemala ha reservado 3.3 millones de vacunas con COVAX para recibir durante el 2021. La vacuna AstraZeneca tiene un esquema de 2 dosis por persona con un intervalo de 12 semanas. Requiere de refrigeración y de administración intramuscular en el brazo. Bueno, importante, ¿no?, el tema de que hayan llegado estas vacunas. Y ahora vámonos a lo que nos atañe en cuanto a lo que es el análisis, Sandy. Hay una petición específica, ¿no?, del licenciado Escobar, director general del sistema penitenciario, inicialmente para pedir que se priorice dentro de esta vacunación a las prácticamente 26 personas que son parte de esa población privada de libertad en Guatemala. 26.000. 26.000 personas, imagínate, Sandy. Ahora, para ponerle el número redondo, la pregunta es, ¿será que este es uno de los grupos prioritarios? No estoy diciendo que no se le vaya a aplicar la vacuna a los privados de libertad, pero ¿será la prioridad en este instante? Mira, sin duda alguna, Julio, yo creo que esto se da porque no existe una claridad en cuanto a en qué fase le tocará a los privados de libertad el proceso de vacunación. Exactamente, porque hemos visto el plan que ha compartido el Ministerio de Salud, donde sabemos que a los médicos van a hacer, pero creo que tenemos esa claridad. Los médicos, el personal de primera línea va ahí y después no se dice de otros grupos. Creo que esa falta de información es la que al final genera entonces algún tipo de duda. Y recordemos que también en este caso el director del sistema penitenciario tiene, pues, bueno, es válido que haga este tipo de petición, porque al final tiene que ver, es válido, exacto, ¿verdad? Porque esto ha generado sin duda alguna muchos puntos de vista, Julio, otros que creen que por qué se le tiene que dar prioridad, pero tal vez no prioridad de decir, bueno, vacunen a un privado de libertad antes que a un médico. Sabemos que eso no va a pasar. Eso no tendría lógica. Que dejen claro cuál va a ser el proceso también para esta población. Ahí está la situación. Y voy un poquito más allá.
que se ponga más en claro cómo va a ser el proceso de vacunación, pero para todos. A nivel general. Si te pregunto a ti, ¿sabes cuándo te van a vacunar? No. Si le pregunto a usted cuándo, y yo menos, no tengo esa idea. Entonces, mucho menos también este grupo, ¿verdad?, de los privados de libertad. Yo creo que aquí van a pasar varias cuestiones. Dentro de los planes, estoy seguro que en el sistema penitenciario habrán personas de la tercera edad, por supuesto que las hay, aunque sea un grupo minoritario, así como también personas con enfermedades crónicas y personal de salud. Bueno, pues ellos, conforme se vaya dando ese orden, debería de ser como con la población en general. Lo que pasa es de que a este punto, ninguno de nosotros los guatemaltecos sabemos cuándo nos va a tocar el turno. Todavía no. Y Julio, mira, yo creo que es importante también que el Ministerio de Salud le dé pues esa prioridad también a los prestadores del servicio, porque Ahí por ejemplo, está la situación. A los privados de libertad, uno de los motivos y de los comentarios que exigen por qué se le tiene que dar entonces ese grado de prioridad es por el hacinamiento que existe, donde el nivel de contagio también es un gran riesgo. Una persona, imagínate, que llegue contagiada ahí, puede tener entonces dispararse los casos, pero... Bueno, una forma de vaciar las cárceles, pero a la fuerza, ¿no? Imagínate, y aquí también recordemos que no es estar ni a favor ni en contra de un privado de libertad. Sabemos que aquí hay personas que han cometido desde delitos menos graves hasta delitos mayores. Esa es la situación. Pero que también tienen el derecho a la salud. Por supuesto. Y que también hay privados de libertad que, por ejemplo, padecen de enfermedades crónicas. Y entonces ahí también va a ser la clasificación que el Ministerio de Salud debe realizar y que debe dar a conocer. Pero antes de llegar a este punto, te diría, darle también prioridad a los operadores de justicia. Antes de... Que siguen prestando el servicio y que tienen un grado también de riesgo alto, Julio, porque imagínate, si se paraliza el sistema de justicia, ¿qué hacemos? Por las medidas de prevención, ¿qué vamos a hacer? Va a aumentar la mora judicial. Las personas, imagínate, no van a tener una certeza de qué va a pasar quienes todavía están enfrentando un proceso. Entonces, aquí también, y no hay una claridad, Julio, de cuándo les puede tocar entonces a los operadores de justicia. Hablo de fiscales del Ministerio Público, hablo de jueces, hablo de defensores públicos. Los agentes penitenciarios Exactamente, mismos. No hay claridad. No hay claridad. Entonces vamos con datos para poner un poco más de contexto a este tema, y ahí los tiene usted, por favor, en pantalla. No parece ser a priori, ¿verdad, Sandy?, una prioridad iniciar la vacunación en los 22 centros carcelarios, pues aunque en su momento definitivamente el Estado de Guatemala tendrá que hacerlo, no va a ser al principio. Esta teoría puede demostrarse fácilmente al examinar las cifras de muertes por COVID-19 en Guatemala. Los privados de libertad fallecidos por esa causa son, la verdad, muy pocos, una cifra ínfima. En algún determinado momento, de conformidad a una planeación estratégica del Ministerio de Salud, se habrá que vacunar a la población reclusa como a toda la población guatemalteca en general. Pero hasta esto está definido, al menos en la teoría, aunque no lo conocemos, en los planes de acción que las autoridades de salud van a tener esa orientación de prioridad a los trabajadores que están expuestos, es decir, en la primera línea de combate al COVID-19 y a los adultos mayores. Eso es todo lo que sabemos en este instante. Creo que ha llegado ya el momento que las autoridades de salud también nos empiecen a indicar cuál va a ser la siguiente fase, es decir, quiénes continúan, y cuando ya lleguemos a la fase de los guatemaltecos en general, cómo va a ser, por número de DPI, por un sistema aleatorio, por edad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Por género? ¿Qué es lo que se va a hacer? De verdad, no lo sabemos. Sí, Julio, yo la verdad no sé cuál es el control que el Ministerio de Salud está teniendo, pero yo esperaría que ellos ya tuvieran los listados previos de decir, bueno, viene un lote de 50,000 vacunas, aquí están los 50,000 que ya les corresponde, porque ya hicieron un control, un registro, ya verificaron la información, ya tienen listo todo ese proceso. Yo esperaría que sí lo estuvieran haciendo. Una planificación, un cronograma y la acción. Exactamente, pero no sabemos. Al día de hoy, hombre, si vamos a ver las cifras, son como 2,000 y pico de personas las que se han vacunado. Y ya tenemos más de 200,000 vacunas en stock. Ojo con eso. Si me permites, presentamos de una vez más datos, porque esto habrá que seguir analizándolo. Entonces, aquí, escuche por favor usted ahí en casa. Lo que sí debe ser respetado es que cuando toque el turno de vacunación a los adultos mayores, debe incluirse
definitivamente es pura lógica y sentido común, a las personas de la tercera edad que también estén privadas de libertad. Como también, Sandy, puro sentido común es el determinar quiénes son los privados de libertad que padecen de enfermedades crónicas, que los ponen en la primera línea de riesgo, a efecto de que también a ellos les llegue la vacuna con una mayor celeridad. El resto de la población reclusa tendrá que esperar, al igual que usted, al igual que nosotros, que los guatemaltecos, el turno de conformidad a los planes establecidos, que al día de hoy, lo hemos dicho, no sabemos cuándo va a ser. A pesar de las precariedades del sistema penitenciario, debe destacarse que no se desató tampoco una epidemia dentro de la pandemia a lo interno de los 22 centros carcelarios. O sea que esto también nos llama la atención. A pesar de eso que tú dices, el hacinamiento, la falta de condiciones a veces de salud por el mismo hacinamiento que hay, que no hay agua todo el tiempo, pues también se mantuvo bastante controlado el tema del COVID-19 en las cárceles guatemaltecas, hay que decirlo. Y yo creo que fue por las medidas que fueron implementando con el tema, por ejemplo, de la suspensión de visitas. Muy bien. Y al final, imagínate, ellos privados de su libertad, el único contacto entonces que tendrían eran con las visitas que podrían llevarles la enfermedad. Exactamente. Entonces, al final esas medidas creo que fueron bastante oportunas, funcionaron. Pero de aquí se tienen que seguir manteniendo, Julio, porque hasta que llegue el proceso de vacunación, imagínate, si ni nosotros sabemos cuándo. Entonces. Exactamente. Ojalá que se pueda dar celeridad en la vacunación, Julio, y que, repito, se den esos controles, que tengamos entonces esa claridad de que sí saben las personas que ya están vacunadas, las personas que van a hacerlo porque están en esa primera línea o porque son de personal prioritario, que se pueda tener, que ya exista ese control previo, Julio, porque se tuvo tiempo antes de que llegaran las vacunas. ¿No? Entonces, aquí la cuestión es, definitivamente, para dar respuesta a la pregunta con que iniciamos este análisis, no es prioritario iniciar por las cárceles, pero sí deben de ser incluidas en la vacunación, de conformidad a esos planes que en teoría general ya están establecidos por el Ministerio de Salud. Ahora la cuestión es lo que tú dices, la capacidad de responder de una manera pronta, efectiva, eficiente y eficaz a la recepción de la vacuna y la logística que es llevarla a los 340 municipios para que la vacunación entonces también sea rápida, pero se tiene que saber. Y hasta el momento, pues no sabemos de esas más de 200,000 vacunas que hay, fuera del tema de los que están en primera línea de defensa, que son los médicos, enfermeros y todos ellos, ¿a quiénes más? Porque aquí me imagino alcanzará para más guatemaltecos, no creo que sean 200,000 médicos los que hayan en los hospitales, al menos no me cuadra esa cifra. Exactamente. También recordemos que faltan los médicos, enfermeras, y todo el personal de los hospitales privados, también de los centros asistenciales privados. Y la Policía Nacional. Exactamente, y que todavía no sabemos entonces cuál va a ser ese control, porque el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos se ofreció para poder ayudar en el control por medio de sus colegiados, para que el Ministerio de Salud pudiera tener entonces identificadas a estas personas. Y si él se pronuncia de esa forma, ¿acaso porque el Ministerio de Salud no lo consideró? Toda ¿Cuál va a ser el control? Importante, Sandy. Exactamente. Bueno, vamos a la pausa. Que se pongan las pilas. Pues ojalá, como decimos coloquialmente en Guatemala, que se las pongan. No cambie, por favor, porque cuando regresemos seguimos con los análisis aquí, en su programa A la Medida. La Embajada de los Estados Unidos alertó a las autoridades de Guatemala de un grupo de personas que se dedicaron al trasiego de drogas y armas de fuego. La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad realizaron una investigación y ejecutaron 30 allanamientos en la búsqueda de 12 personas, entre líderes y coordinadores de la estructura criminal. Se logra identificar a una estructura criminal que se dedica al sicariato, tránsito internacional y asimismo el lavado de activos, los cuales provenían del producto ilícito de la droga. Dicha estructura criminal es coordinada por el señor Carlos Alexander Guerra y Guerra, quien es apoyado por los señores Joel Antonio Guerra y Guerra, alias Pollo, y Roberto Carlos Guerra Sandoval, alias Gallo. El Ministerio Público vincula a la red ilícita con un triple crimen que se cometió en Ipala, Chiquimula, en enero del 2020. La estructura criminal dedicada al narcotráfico pues también utilizaba distintos medios, dentro de ellos la violencia, para realizar sus acciones.
A esa cuenta pues tenemos el asesinato de los señores Delio René Sandoval España, Carlos Augusto Esteban Méndez y Jorge Luis Ortega Oliva. Esta acción se realizó el 25 de enero del año 2020. Momentos importantes dentro de la investigación fue la incautación de 44 paquetes de dinero en efectivo de la denominación aproximadamente entre 20 y 100 dólares de los Estados Unidos en Norteamérica, en la cual en total ascendieron a la cantidad de 804.570 dólares. Este hecho fue el 28 de febrero del 2020. Los fiscales consideran que hay vínculos del alcalde de Ipala, Chiquimula, Edwin Javier, con la estructura criminal. Donde se obtuvo la información y coordinación de esto fue a través de la intervención telefónica del líder de la estructura, quien manifestó, y como lo han visto, la forma de operar y la forma de establecer su tránsito de drogas y asimismo de dinero, y de esa manera pues también logramos tener como un hallazgo la participación del alcalde de Ipala, donde se manifiesta pues el descontento de unas personas que fallecieron ese día y de qué manera realizaron pues esta coordinación. Él mantenía comunicación con el líder de la estructura y asimismo la relación que existe dentro de esa coordinación como parte y dueño de esta finca que hemos mencionado, es lo que podemos establecer. A través de las redes sociales, el jefe edil, Edwin Javier, se pronunció sobre la petición del Ministerio Público de iniciar un proceso para retirarle el derecho de inmunidad. Y como dice ahí que van a solicitar mi antejuicio, no necesitan solicitarlo. En el momento que quieran abrir una investigación, yo mismo renuncio al antejuicio para que lo puedan hacer. Grave acusación porque estamos hablando de una red nuevamente transnacional, ¿no? Del tráfico, de muchas cosas, desde el tema del narcotráfico en sí, los estupefacientes, armas y otros hechos ilícitos, hasta el sicariato mismo. Pero lo que es insólito aquí, que esto vincula a varias municipalidades y como pudimos ver acá al final de la nota, como tajantemente lo dijeron los fiscales del Ministerio Público, están reconociendo ellos dentro de su investigación como uno de los principales cabecillas al alcalde Edwin Javier. Esto es una situación que resulta grave, es una situación que habrá que investigar más a fondo y que obviamente yo creo que Guatemala necesita más resultados en cuanto a lo que va a pasar y lo que se va a hacer, porque lo que no podemos permitir en Guatemala es que Guatemala se vaya convirtiendo de a poquito, sin darnos cuenta, en un narcoestado. Esto ya le pasó a México, ya pasó en Venezuela, no esperemos que pase en Guatemala. Exactamente, Julio, pero mira, no es la primera vez que se señala a un alcalde vinculado al tema del narcotráfico. De hecho, ya se han dado varios, en los cuales han sido procesados, han sido incluso ya condenados, te diría. Entonces, es grave esta situación porque recordemos entonces que el narcotráfico esté operando y esté funcionando, pero sobre todo tenga el control de una municipalidad, eso es totalmente grave. Es que esta es la situación real, ¿verdad? Que a veces no queremos ver y dimensionar, ahí sí que en su justa claridad y dimensión. Guatemala, dentro de lo que es la posición que tenemos estratégica en el mundo, Guatemala es el país de paso y de conexión de cárteles sudamericanos y norteamericanos, y México pues y Estados Unidos, para el trasiego de la droga al más grande de los mercados mundiales de droga, que es Estados Unidos. Obviamente, si en países de América del Sur el narcotráfico ha logrado cooptar y penetrar instituciones de gobierno como municipalidades y algunas otras situaciones, lo ha hecho en México, pues es de esperar que esto pase en Guatemala. Ahora, lo que no es de esperar es que no hagamos nada para tratar de frenar eso. ¿Por qué? Porque si no, aparte de ser un estado débil, camino a un estado fallido, estaríamos transformándonos de una manera más acelerada a hacerlo, transformándonos también en un narcoestado, que es lo que no se puede hacer, porque estamos hablando de personas que ejercen el gobierno municipal vinculadas a estas estructuras. Efectivamente, Julio. Lo que llama la atención también es que inmediatamente el alcalde de Ipala se pronunció. Se pronunció en redes sociales y dice, yo me pongo a disposición. Exactamente. Y entonces, bueno, entonces que lo investiguen ya, ¿no? Y que vaya el MP también a hacerlo. Por supuesto, porque si el Ministerio Público se atrevió a indicar o a vincularlo dentro de estructuras del narcotráfico es porque tiene evidencia que sustente los señalamientos, porque recordemos que eso
es lo que el Ministerio Público debe hacer, sustentar sus investigaciones. Entonces ya está abierta la puerta, ya el alcalde dijo, yo me pongo a disposición y que me investiguen, no hay necesidad de iniciar una solicitud de antejuicio, que sería lo procedente en este caso, pero lo que llama la atención entonces es que se haga esa misma solicitud por el Ministerio Público, es decir, cuál es el proceso que se va a seguir también para poder investigar al alcalde de Ipala. Exacto, y esto nos indica algo, ya se inició ese proceso de antejuicio, ya se solicitó, y cuáles son entonces, obviamente me imagino la discrecionalidad del caso no nos lo permite conocer hasta el momento, pero tienen que haber pruebas que sean contundentes precisamente para hacer una imputación que es tan grave y tan terrible, y no solo para el alcalde de Ipala, Chiquimula, sino que también que abarca hasta 30 municipalidades del país. Vamos con datos, por favor, porque esto parece realmente inverosímil, pero es Guatemala y es lo que sucede en nuestro país. El operativo al cual nos estamos refiriendo en esta noche constó de 30, imagínese usted, diligencias de allanamiento, inspección, registro y también, Sandy, el secuestro de evidencias. Se realizó con el apoyo de la Policía Nacional Civil en inmuebles que estaban ubicados en 7 departamentos. Ojo con esto. Y por supuesto varios municipios de estos departamentos: Ipala, en Chiquimula, Quetzaltenango, Zacapa, Cobán, Alta Verapaz, Petén y también, por supuesto, el eje central, que es la ciudad capital en el departamento de Guatemala. Fueron localizadas armas de fuego de distintos calibres, municiones, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Quiere decir que la evidencia ahí está, pero si te das cuenta, y nos vamos otra vez a lo que hablábamos en uno de los análisis anteriores, pues aprehensiones de personas tampoco es que se nos esté reportando que hay bueno, creo que de hecho ni siquiera hubo esas aprehensiones de personas. ¿Será que lo que se pretendía era solo secuestrar las evidencias, allanar algunas pruebas, o que también se estaba en persecución de personas y que una vez más tenemos que hablar de esa alta corrupción que toca todas las esferas, pasando hasta por el propio sector justicia y seguridad, donde siempre habrá también personas infiltradas, pagadas por las estructuras del crimen organizado, pues para que se pueda evadir a la justicia? Mira, Julio, yo creo al final que es algún tipo de aviso también, pero claro, creo que fallan ciertos controles internos. A ver. Pero sobre todo cuando tienes un caso tan grande, con tantos señalamientos fuertes, de hecho, donde vinculas incluso autoridades, y que no estés muy bien preparado para poder ejecutar ese operativo, también es complicado, ¿no? Exactamente, porque también entonces te arriesgas y no vas a lograr el objetivo final de las capturas que se pueden desarrollar. Aquí es donde yo pregunto algo, fíjate con lo que tú estás muy bien evidenciando. ¿Por qué vemos, por ejemplo, en países como México, que para este tipo de acciones en contra del narcotráfico, esas órdenes de aprehensión vienen dadas por la autoridad policial, municipal y obviamente federal, pero también apoyada por la Fuerza Armada, por la Marina, que es una de las Fuerzas Armadas mexicanas que está preparada para combatir el narcotráfico, y por el Ejército en sí? ¿Y por qué aquí no podemos hacer lo mismo para realmente resguardar de que no haya fuga de información y que se tengan más resultados? Vamos con más datos. Me parece muy bien, así que veamos entonces estos datos ahí en pantalla para seguir con el análisis del tema. De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía respectiva, la organización criminal está vinculada a la comisión de los delitos de asesinato, asociación ilícita, lavado de dinero, conspiración Sandy para el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, obviamente de estupefacientes, y el cohecho activo. Además, la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad presentó una solicitud ya de antejuicio en contra del alcalde de Ipala, Chiquimula, Edwin Javier, también conocido como el Tres Quiebres, por su aparente vinculación con la estructura criminal denominada además Los Ipala. Según la Fiscalía, tiene una relación y coordinación con miembros de la estructura. Los delitos por los que fue presentada la solicitud de antejuicio en contra del alcalde son asociación ilícita, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y asesinato, Sandy. Esta es una situación que realmente se torna muy grave. Señoras y señores, es lo que está pasando en la Guatemala actual. Quiere decir que Guatemala debe cambiar, es decir, y debe cambiar en todo sentido, no solo en justicia, en seguridad, sino que yo creo que también una reestructuración de su propio sistema político. Exacto, Julio. Sorprende entonces este operativo ejecutado por el Ministerio Público, coordinado también con la Policía Nacional Civil, en el cual se da o se saca esta información sobre vinculaciones. Entonces, llama la atención que se tiene la vinculación de un alcalde, llama la atención también la forma en la que ya daba a conocer el Ministerio Público de cómo estaba operando en el oriente del país.
Y también los lugares donde también está llegando la estructura, es decir, imagínate, la cobertura que tiene el crimen organizado es bastante grande. Hemos concluido entonces con este análisis. Julio, vamos a hacer una pausa porque tenemos otras noticias también relevantes que dar a conocer. Me parece muy bien, Sandy, así que por favor le pedimos que no cambie. Regresamos en breves instantes porque nosotros somos a la medida. Un acuerdo alcanzado entre el Sindicato de Maestros y el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ofrece el marco más claro hasta ahora para reabrir colegios para estudiantes de escuelas primarias, secundarias y preparatorias. El acuerdo, que debe ser ratificado por los miembros, delimita parámetros de seguridad para el regreso al campus y establece un horario marcadamente diferente, que todavía depende en gran medida del aprendizaje en línea. El día escolar se desarrollaría bajo el llamado formato híbrido, lo que significa que los alumnos realizarían sus estudios en el campus durante parte de la semana y continuarían con sus cursos en línea en otros momentos. Aunque el sindicato aún no ha firmado la fecha exacta de regreso, el distrito escolar tiene como objetivo reiniciar clases presenciales en las primarias el próximo 19 de abril. Las secundarias y preparatorias abrirían en abril o principios de mayo, según una fuente del distrito. Según el acuerdo, los maestros no tendrían que volver a trabajar hasta que tengan acceso a las vacunas contra el coronavirus y hayan alcanzado la inmunidad máxima, un periodo de hasta 6 semanas. Y la Embajada de Japón en Guatemala firmó un convenio de donación para apoyar así al atletismo en nuestro país. El proyecto de provisión de implementos de atletismo para atletas nacionales en Guatemala busca contribuir al ambiente deportivo en el país para que los corredores desarrollen su capacidad con equipos de talla a nivel internacional. Para ello, la Embajada de Japón en Guatemala brindará asistencia financiera no reembolsable por un monto de $84.518 estadounidenses. Según el embajador de Japón en Guatemala, Yamamoto Tsuyoshi, este proyecto beneficiará a más de 2.000 atletas nacionales, especialmente en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango e Izabal. Recalcó que las relaciones bilaterales se mantienen desde hace más de 85 años y que este acto es una muestra del vínculo de amistad. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que fueron trasladados a agosto de 2021, se recibirán atletas guatemaltecos y se respetarán los protocolos para evitar contagios de COVID-19. Con más información, el Gabinete de Desarrollo Económico definió varias estrategias, y esto para la promoción de lo que es la tecnología, las carreteras y el turismo en Guatemala. Por favor, vea la información. Propuestas como zonas libres de COVID en centros turísticos, desarrollo de la tecnología, impulso de créditos o la exportación de nuevos productos fueron parte de los temas que se discutieron previa evaluación de cómo está la economía y lo que se espera a corto plazo. Entonces necesitamos identificar nuevos productos, agregarle valor, y temas de ciencia, tecnología e innovación están en el corazón de esa temática. Además de que nos puede ayudar a resolver problemas de distinta índole, de tal manera que de hecho desde el Ministerio de Economía, diría yo que de la mano con esta propuesta de subirlo a Gabeco, estamos trabajando tanto con Senacid como con el MINEX, una propuesta de política para temas de competitividad y productividad, para lograr alinear tanto nuestras acciones como poder salir a buscar cooperación que nos permita alinear ese tipo de temáticas. Queremos agradecerle a usted por siempre sintonizarnos. Le deseamos un buen descanso. Así es. Chao. Hasta mañana.